¿Se escucha bien? Yo no veo los comentarios, así que besos a todos. Ahí está, ojo con el delay ahí, Viernes. Hoy vamos a estar hablando de estos personajes que buscan un actor. Vamos a esperar 2 minutos que terminen de conectar y vamos a arrancar. Hay una sorpresa muy linda hoy. De paso les voy contando que ya tenemos el módulo 2 en la página web natzaragoza.com, así que pueden entrar. Hay un video donde más o menos les explica de qué se trata este módulo 2. Es re interesante. Está en proceso La Sombra, rompiendo la barrera del inconsciente. Está buenísimo para trabajar. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo venimos? No veo nada. Bien. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito del tema del vivo de hoy. Mientras esperamos el invitado que tenemos de honor para este vivo. Vamos a estar hablando un poco de estos personajes que tanto juzgamos, ¿no? Que son parte nuestra. Venimos hablando en los vivos anteriores de los bloqueos, de sacarnos la careta. Y ahora les voy a proponer escuchar a esos personajes que están dentro nuestro, sin juzgarlos, sin prejuicios. A ver, tenemos que ser conscientes que el primero que juzga al personaje interno somos nosotros mismos. Así que está bueno tener en cuenta esto y registrarlo. Escuchar, ¿no? Escuchar a esos personajes que están dentro nuestro, que nos susurran en el inconsciente, que de eso habla un poquito La Sombra. Saluda, Polo. Escucharlos y permitirles hablar. Y no encasillarnos, porque una de las cosas que propone el trabajo del actor, justamente eso. Si nosotros tenemos que desarrollar, por ejemplo, interpretar un personaje de un ladrón, un policía, un asesino o la víctima, ese sería el rol, ¿no? El rol es la función que cumple en la escena el personaje. Pero, ¿qué tipo de ladrón, qué tipo de policía, qué tipo de asesino o qué tipo de víctima es? ¿Nos quedamos solamente con lo que encierra esa palabra? ¿Con lo que pesa esa palabra en nosotros? ¿O tratamos de desglosar qué tipo de? Eso es importantísimo. Y eso es lo que propone el trabajo del actor. Por eso es tan importante, porque no todos somos el mismo tipo de ladrón, el mismo tipo de policía, el mismo tipo de asesino. Y si nos quedamos solamente con eso, ¿no? Con blanco o negro, no encontramos matices. Y lo lindo de este laburo es encontrar esos matices. No quedarnos solamente con lo primero que aparece, ¿sí? A ver, nosotros muchas veces juzgamos porque esa palabra tiene un peso social, moral. Pero como actores, interpretar ese personaje muchas veces nos hace pensar, indagar y buscar, ¿no? Y quién mejor para contarnos este trabajo que el señor Jorge Román, que debe estar por ahí, ahora nos va a mandar la invitación para conectarse con nosotros y respondernos algunas preguntas que nos encantaría escucharlo, que nos cuente su trabajo, cómo trabaja
este tipo de cosas. Jorge Román, actor, profesor, ahora está escribiendo un libro, que creo, si no me equivoco, ahora nos va a contar él. A ver si me está mandando, sobre actuación en cine. Lo último que hizo fue Monzón, fue el protagonista de la serie Monzón. A ver, creo que... ¿Alguien que sea mis ojos? A ver, los lentes. Jorge, cuando quieras. Ahí está, a ver. A ver. Esperando a Jorge, ahí está, a ver. Jorge, ahí está. Hola. Ahí nos encontramos bien. Pará que voy más atrás. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, sí. Ahí estamos conectados. ¿Y ahí me alcanzan a ver? Yo casi no me veo, digo. Te ves divino. Yo te estoy viendo muy bien. A ver, vamos a chequear ahí. ¿Sí? Bueno, gracias, un enorme placer para nosotros que nos concedas un ratito de tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Jorge, contanos un poquito qué es lo que estás haciendo, así entramos en ritmo. Estoy escribiendo en realidad serían una serie de cuadernillos, creo que por ahora serían 3 inicialmente, sobre actuación en cine. Qué interesante. Que tiene que ver con la experiencia, obviamente, como actor, por un lado, en los sets de cine, digo, y también tiene que ver con la experiencia mía de entrenar actores en los últimos años, y más específicamente ya en los 4 últimos años estuve detrás de cámara también en pelis y en series. Entonces, bueno, un poco todo esto. Experiencia de rodaje, obviamente, más las investigaciones que vengo haciendo en los últimos años a nivel de las personas que tienen autoridad en el tema, que son teóricos, ¿viste? Por ejemplo, recién vos decías en la presentación, al comienzo, hablabas de la sombra. Yo hay un punto en el cuadernillo que tomo ese tema de la sombra de Jung, me interesa mucho. De hecho, largo una afirmación así como que lo dejo así, lo largo en el aire, que es, hay actuación porque hay sombra. Totalmente. Es decir, la sombra sería la génesis más profunda de la actuación. Si no hubiera sombra, no habría representación. Y la sombra, tanto para el actor como para las personas, para los seres humanos, contrariamente a lo que su nombre dice, la sombra viene en realidad a enriquecer. En el caso del personaje sería de la construcción del personaje, ¿no? Sería completar el arco, ¿no? Para los que por ahí no accedieron alguna vez a Jung, Carl Jung habla de tipos en el ser humano como representaciones del inconsciente colectivo en el ser humano, y uno de esos arquetipos es la sombra. La otra es persona. Fíjate que la persona para Jung está íntimamente unida a la sombra, porque la persona viene de prosopon, que significa la máscara que usaban los griegos para representar. Totalmente. La persona por sí misma es una representación. Sí. Entonces, y esa persona tiene una zona enorme que es la sombra, y que contrariamente a lo que la gente se imagina, esa sombra viene a enriquecer el rol como humanos, el rol como actores, ¿no? Si lo tomo ese tema
tomo ese tema porque además Jung planteaba también otras cosas que nuestra mente y nuestro inconsciente en realidad adquiere carácter independiente en nuestra vida. Es decir, nosotros no somos una persona, decía Jung, somos dos y somos varios. Varias. Por eso el tema que plantea de individuarnos, ¿no? Y de esto se trata un poquito de lo de encontrar los personajes. Es re interesante lo que planteas porque justamente es un método que yo aplico un montón en mis laburos actorales y también en mi vida, porque es totalmente enriquecedor encontrar y abrazar a la sombra, ¿no? Reconocerla, aceptarla. Es un laburo largo, no es que solamente reconozco este aspecto mío y lo sumo y listo, sino que, bueno, hay que realmente asumirlo para iluminarlo, ¿no? De esto se trata. Claro, porque qué bueno. La sombra vendría a justificar la otra pata que planteaste vos al comienzo, que es el tema del juicio, no juicio de los personajes. La sombra viene justamente lo que plantea Jung, es que la sombra viene a complementar, ¿no? Justamente yo prefiero ser un hombre completo antes que un hombre bueno. Y cuando él habla de completo, lo que está diciendo es que alguien se completa o se va completando, ese sería mejor el concepto, ¿no? Se va completando cuando va incorporando esa sombra, ¿no? Totalmente. Beckett tiene un pensamiento muy interesante al respecto cuando él dice que la sombra que él había evitado, que tanto había evitado, justamente era su aliado. Él en realidad dice, maravillosamente dice, el día que yo abracé mi idiotez, ¿no? Como figura de la sombra, ese día empecé a escribir. Ese día le empezó a resultar el escrito. Mirá qué lindo esto, porque yo creo que muchos artistas y muchos actores, en este caso, que nos están escuchando, muchas veces quieren desarrollarse, ¿no? Totalmente. No quiero decir profesión, pero en el trabajo como actor, y quieren evitar naturalmente esa franja que es justamente la que le viene a enriquecer, y por eso es muy interesante lo que dice Beckett acerca de que abraza tu imbecilidad, dice, ¿no? Que es la sombra, para completar. Entonces sí, es una parte de lo que vengo escribiendo. Bueno, es magistral la clase que nos estás dando, Jorge, me encanta. Me encanta y aparte, nada, realmente para que la gente sepa, me sorprendió, es algo que no habíamos pactado, justo nos cruzamos los temas porque es algo que venimos trabajando con el señor Belisario, que seguramente lo conoces, que anda por ahí en producción, mucho. Así que está buenísimo que hayas decidido esto, porque me parece que... No puedo hablar de él porque son muchos años. No. Estamos con el aire y está como, viste que es chiquito y desaparece más. Escuchame una cosa, Jorge, sí. Ya que estamos con este tema, me parece interesante que nos cuentes esto que planteé al principio, ¿no? Y nada, y sumando el tema de la sombra, porque seguramente al hacer Monzón, que creo que uno de los últimos trabajos que hiciste actorales, digamos, salió la serie. ¿Cómo fue abordar a Monzón? ¿Te tuviste que abrazar con alguna sombra? Obviamente que encarnar, ¿no? Algo un personaje que por ahí tiene tantos prejuicios, digamos, y más que nada en el rol que también ahora juega el feminismo en nuestra sociedad, un personaje como Monzón, ¿no? ¿Cómo te interpeló a vos, digamos? Y hubo varias, patas de las cuales yo me agarré, digamos. Uh-huh. Una es la historia de él, que hay mucho de contacto con mi propia historia.
que tiene que ver con un origen de pobreza y de marginalidad muy grande, ¿sí? De carencia de todo tipo. Eran 14 hermanos. Su padre, Javier, su padre era de ascendencia mocoví, de pueblo originario. Y entre tantas cosas, los 14 hermanos, allá por los 50, no tenían literalmente para comer. Y a eso se agregaba 14 y se agregaba el hecho de que ese padre, además de ser ausente, era alcohólico. Entonces, Monzón en sus orígenes sobrevivió literalmente a los sopapos. Dando sopapos y recibiendo sopapos, digo, ya estaba ahí la impronta de algún lugar su destino. Sí. Sí, más allá de que... Sí. El boxeo no tuvo más que poner en práctica lo que venía viviendo, y más allá de que, además de poner en práctica, digo, él traía un don particular, digo, de talento boxeador. Entonces, y yo esa parte artística conocía porque era un momento de mi vida donde yo seguía mucho el deporte. Tanto seguía el deporte que coleccionaba gráficos y coleccionaba goles. Y entre otras cosas, seguirlo al Boca, Toto Lorenzo, en la década del 70, lo seguía Monzón, lo seguía Guillermo Vilas, lo seguía hasta Reutemann creo que lo seguía. Sí. Así que toda esa parte yo conocía. Cuando sucedió lo del femicidio, yo ya no sabía Monzón, porque él se retiró en el 76 con Rodrigo Valdés. Hizo la 14 defensa, él se retira, ¿no? Con Rodrigo Valdés. Entonces, a partir de ahí ya como que no lo seguí más, porque el tema ya no me interesaba más. Él era un personaje de la farándula, digo, no lo que me interesaba. Pero así que toda esa parte yo la conocía sus raíces. Lo que tuve que hacer después, ya cuando me convocaron para el papel, era detenerme mucho en dos aspectos. Me detuve. Uno, la gran ventaja que tuvimos los actores, era que los guiones eran muy completos, eran muy abarcadores. Entonces, nos decíamos con los actores que, por un lado, no podíamos dejar de leer porque era atrapante. En general, los guiones son aburridos, pero en este caso estaba como muy por 4 guionistas, ¿no? Una de ellas, una mujer, que dicho sea de paso, es la que hizo la diferencia y es la que marcó la diferencia, sobre todo en las escenas finales. Sí. ¿No? No voy a contar detalles de eso porque está muy bueno. Ahí hay algo que solamente el alma femenina puede ver en una situación de esas. Entonces, todo ese trayecto de lo que pasa en esa madrugada fatídica, en gran parte, el ida y vuelta, estaba marcado por esta mirada femenina, y los guionistas, la verdad que bueno, eso no... Casi que en este caso te diría que si yo me largaba al set solo con los guiones y con el entrenamiento que teníamos con los directores y con Desiree Salgueiro, yo creo que ya estaba, ¿verdad? Pero a eso yo le tuve que agregar después seguir la vida de él después del asesinato. O sea, claro. La cárcel. La biografía de Mercedes Martí, que lo siguió en la cárcel. Y bueno, y a partir de ahí, porque ahí era otro Monzón. Era ese Monzón que estaba quebrado, que estaba destruido, que estaba... Entonces, esa es la parte que me transitar, porque es el Monzón adulto que debe... Transitar, y esas emociones que le van pasando, como las fuiste llevando a la acción, ¿no? Que vio en escena. A mí me encantó tu trabajo en la serie, porque llegás hasta más allá
de lo que socialmente nos toca, ¿no? Y nos pesa, y al saber la historia, eso que dijiste al principio, llega un momento que a mí me parece sublime, cuando el personaje hasta te crea cierta simpatía, ¿no? Por así decirlo, y te da como esas ganas de decir, ay, estoy intentando, sin justificar la acción, obviamente, eso no se discute, pero llegás a sentir esa ternura por el personaje, y eso me parece magnífico que un actor logre eso, y de eso se trata un poco también en el laburo, de cuando uno arranca desactivando, ¿no?, un montón de creencias y de cosas que tenemos en la cabeza para poder lograr ese personaje. Eso me parece increíble. Así que bueno, te felicito, Jorge, me encantó tu laburo como Monzón. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo, desde lo personal, hacer este trabajo? Y fue tremendamente movilizador, porque obviamente había que... Para los que vieron la serie se darán cuenta que todo lo que transitamos y todo lo que vivimos en la serie es de un nivel muy intenso. Entonces, esencialmente ahí no servía mucho la palabra y el analizar demasiado. Eso había que, una vez que se sentó en la previa, el laburo que teníamos de investigación y de improvisaciones y de ensayos, en el set se trabajaba bastante en la serie como con los tiempos del cine, ¿no? Así que teníamos mucho tiempo para ensayar y para repetir y para volver a grabar. Entonces, ahí había que literalmente poner el cuerpo, o sea, no servía. Había que agarrar los disparadores esenciales que tenemos en los textos y después accionar, nunca mejor dicho, accionar, para los ortodoxos y estudiosos, accionar en función de un objetivo, pero todo eso es nada si uno deja atravesar, y de ese dejarme atravesar, obviamente que no la pasaba bien, porque era muy intenso. Yo tenía que conectarme todo el tiempo con la violencia que estaba impresa en la vida de él, digo. Una persona violenta. Uno de los estudios que yo hice que nunca le conté a los directores y que nunca conté a la producción, porque a ellos no les interesa eso. Pero a vos que haces teatro, eso sí le interesa. Una de las cosas a las que me agarré en algún momento, porque en lo que estoy escribiendo también me estoy apoyando en un estudio que estoy haciendo del Enneagrama. ¡Wow! El Enneagrama plantea básicamente 9 tipos de personalidades que son simplemente 9 eneatipos, ¿no? Una característica rápida son como 9 fijaciones del ego o 9 cristalizaciones de modos de ver la vida, fijaciones, nunca mejor dicho, concepto psicoanalítico. Monzón, yo no soy un especialista en Enneagrama, pero en la investigación de Monzón está dentro del tipo 8, ¿no? Dentro de un Enneagrama. Eso también me arrojó y el perro que está ahí, ¿cómo se llama? Apolo. Mirá, Apolo. Seguí, que está interesante lo que estás diciendo, por favor. Y a eso también me valide eso para decir, Monzón está dentro, estaría, mejor dicho, porque no soy especialista, digo, guarda con eso, pero en parte de mi lectura empecé a ver, digo, estaría dentro de la personalidad 8, y agarré de esos elementos, pero el elemento esencial del cual me tuve que agarrar tenía que ver con esta raíz, esa tendencia de él, histórica, si querés, y luego la tendencia al alcohol, que para mí termina haciéndolo un alcohólico,
Es decir, una cosa es que uno tenga una tendencia al alcohol o le mandemos al alcohol festivamente, folclóricamente, y otra cosa es convertirme en un adicto. Yo creo que Monzón era un adicto al alcohol, porque bueno, una de las cosas que él le dice a Mercedes Martí en la cárcel es que él le dice, en la cárcel se prueba la droga, usted tuvo contacto con la droga en algún momento, y él le dice, mira, literalmente, a mí me causaste ternura cuando lo cuenta. Dice, no, me peleé con Susana Jiménez, me peleé, me fui a una isla, viste que todo el mundo te conoce, dice, me hicieron probar la droga. Dice, escuchá lo que dice. No me benefició. Así lo dice, ¿no? No me benefició. Y entonces la periodista le dice, y el alcohol, me acuerdo perfectamente el lenguaje, la vibración física que él hace cuando él responde, es una de las pocas veces que él hace un insight, porque todo el tiempo Monzón estaba o a la ofensiva o a la defensiva, que era nodular en mi construcción. Él le dice, cuando se le dice el alcohol, por eso estoy acá. Entonces yo dije, ahí está, de eso me tengo que agarrar. Este es el nervio central del cual va a ir el antes y el después de mi construcción. Entonces, por un lado, digo, siempre estamos abrevando distintas fuentes, digamos, un poco de lo que mi propia historia, la pobreza, ¿no? Y lo que proponían los guionistas, lo que ensayábamos, lo que improvisábamos, y un poco esto que te estoy contando que investigaba por mi parte, ¿no? Es que eso es lo más rico, es lo más lindo, la investigación propia, ¿no? Como uno indaga, que lo lleva a encontrar ese personaje. Una de las preguntas también era esa que quería hacerte, era si vos decís que el personaje te encuentra mientras estás en acción, ensayando o leyendo el guión, o vas en busca del personaje. Bueno, creo que lo respondiste contando todo bien, pero ese trabajo es sumamente rico para el actor. Y por eso yo lo que propongo siempre, no solamente para el actor, creo que para la vida misma está bueno. Por eso esto que acabamos de juntar con la sombra que es algo totalmente importante, de escuchar esos personajes, ¿no? que están dentro nuestro como un susurro, escucharlos y darles la libertad de expresarse, obviamente, encontrándolos, aceptándolos. Por eso creo que la actuación es algo que te lleva totalmente a ese camino, ¿no? A encontrarlos, a aceptarlos. Es mi forma de pensar y creo que bueno, que es bastante parecida a la escucha por el trabajo que estás contando que hiciste, ¿no? Vos en bonaerense hiciste de policía. Sí, también. No tengo paz. Es una contracara. Ahí ¿cómo hiciste, por ejemplo, para encontrar el personaje? Ahí, con el bonaerense pasó otra cosa. Yo pasé casi cerca de un mes, una o dos veces por semana, a veces 3, haciendo casting. Porque en realidad en el bonaerense llegué por casting. Entonces, no sé, a lo largo de un mes yo tuve, no sé, 10 o 15 encuentros con traperos y sus asistentes, y entonces en esa prueba ida y vuelta conmigo, con otro actor, con otra actriz, con todos los actores que están ahí en el bonaerense, yo hice casting con todos. Entonces, los que llegábamos por casting, ¿no? Entonces ahí cuando me eligen, yo tenía un camino recorrido de un mes, claro, cerca de como un curso intensivo de actuación en cine, así que cuando llegué al set ya tenía hecho el viaje. Hay un tema también en relación con lo que quiero desarrollarlo en el libro también,
es el tema de dirección de actores en cine, que tiene que ver con esto. La dirección de actores en cine, gran parte pasa por esa preproducción. Es decir, yo tomo el casting como la preproducción de la película. En esa preproducción, el ida y vuelta entre Pablo y yo, el guión, el asistente, cámara, etcétera, etcétera, otros actores, el ida y vuelta, ¿no?, va aceitando todo hasta que llegamos al set, ¿no? Para mí la dirección de actores esencial en cine está ahí. Está ahí. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el personaje, el trabajo nuestro se cocina en la preproducción. Por eso yo siempre insisto, cuando me llaman para un protagónico, ¿cuánto tiempo me van a dar de preparación? Porque es ahí donde, incluso yo a veces lo folclorizo y digo, ahí es donde hay que hacer toda la mariconada. ¿Viste? Claro. Y ahí, para pelear con mis amigos teatreros, les digo, ahí es donde hay que hacer todas las cosas que hacen esta gente que hace teatro, ¿no? Juntar la cosita y me voy a poner esto y va a llevar esto y va a caminar así y yo creo que se puede llegar a vestir así, vestuaristas, maquilladores, que podríamos hacer así, yo creo que esto, digamos, todas esas cosas que cuando se llega al set, más vale que te olvides, porque en el set es el aquí y ahora y no pierdas el tiempo con el conflicto, con el contexto, con el condicionante de dónde viene, hacia dónde va. Es más, los directores se tienen que enterar de eso porque no quieren perder el tiempo con eso, no quieren perder con esas boludeces que hacen la gente de teatro. Entonces, es que, bueno, porque hay directores de teatro que también tienen esa forma, ¿eh? Conozco uno. Yo jamás le dije a Jesús Braceras o a Gabriel Nicoli, nunca le dije, che, vos sabés que estuve estudiando en el enneagrama, que quizá claro, Monzón es el N tipo 8, y nada, no le interesa, o sea, y además, y está bien que no le interese, no, y claro, está bien que vos lo plantees en el set. En el set ya es aquí y ahora acción. Acción. Y sí, todo lo otro, uno tiene que confiar que se sedimentó. Un aspecto que estoy encarando en la publicación es el tema de la revalorización de la inteligencia sinestésico-corporal que plantean las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples, todo un arco de 8 o 9 inteligencias, y en el teatro habría que revalorizar la inteligencia sinestésico-corporal y unir a esa la inteligencia interpersonal. Entonces, cuando se trabaja eso, se supone que todo eso es en la previa y que eso se sedimentó. Y el cuerpo, como organismo inteligente que es, cuando se activa en el set el estímulo que te da el compañero, que te da el entorno, que te da el lugar, tu cuerpo, que es inteligente, recuerda. Total. Y acciona, ¿no? Es maravilloso ese lugar. Y que creo que hay que tener en cuenta también ese aspecto. Y para los que recién comienzan la actuación, confiar en que el cuerpo sabe, la panza sabe, la barriga sabe. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando no hay experiencia o no hay un trayecto más o menos profundo en la profesión, uno se quiere agarrar de algo que trae culturalmente, que es de lo que vengo planeando mentalmente que voy a hacer en el set. Todo eso no sirve. No. Pero bueno, hay veces hay que transitarlo para darte cuenta, que todo eso no sirve. No solamente no sirve, sino que además juega en contra. Totalmente. Pero Jorge, es lo mismo que cuando, por ejemplo, vamos a ver una persona que vamos a poner un ejemplo muy, nos gusta. Entonces uno ya planea, bueno, le voy a decir así, me voy a poner así, si le digo esto para provocar esto,
y todo lo que piensas, llega el momento que estás con la persona, el cuerpo hace otra cosa, digamos, ¿no? Por eso está bueno esto que estás marcando vos, me parece interesantísimo para los actores. Sí, claro, en definitiva, a ver, el antes. Esto también lo planteo en lo que vengo escribiendo. Si vos me decís, ¿cuál es la guía del trabajo aquí, en la escena, en el teatro, en el cine, donde sea? ¿Cuál sería para mí el hilo conductor acá, allá, afuera, en exteriores, en la escena, en el set, cine realista, en la comedia, en comedia del arte? El hilo conductor, el combustible, es el juego. Es el juego. Yo en Monzón jugaba. Claro. Porque si no jugaba, me iba a volver loco. Totalmente. ¿Entendés? O sea, y el juego está muy unido a un elemento que para mí, muchas veces en la formación y en el trabajo profesional se descuida, que es el tema de la risa. Uh-huh. El combustible, en el drama, en la tragedia más profunda, en la tragedia más escabrosa que puede haber, y Monzón era una tragedia, el combustible es la risa. Porque en definitiva es la confirmación de que lo que nosotros estamos haciendo es un gran juego. Es un juego en profundidad. Uh-huh. Es una clase profunda de juego, dice el maestro Serrano. Pero me parece que eso no hay que perder de vista. El juego te permite reírte de tus errores. El juego te permite decir, qué cagada que estoy haciendo, qué cagada. Por ahí Belisario, que le decía a una compañera nuestra, en teatro, ¿sabes qué le decía? Le dijo, puta, dedicate a otra cosa. No, lo tuyo. A mí también me lo dijo. Lo repite todo el tiempo, porque es un resentido. Todos los petizos son resentidos. Qué feo. Que salen los trabajos al sol ahora, ¿es cierto? Claro. Bueno, igual creo que, bueno, vos que sos amigo de siempre de Belisario, sabés que él, lo primero que hace, yo que primero lo conocí como director y después como amigo, lo primero que hace es invitarnos al juego, a creernos, a jugar el juego, y eso es sublime para mí, así que como director me saco el sombrero porque nada, fue una forma realmente de tomarme esto de otra manera y eso me abrió un campo muy grande, ¿no? Me dio la posibilidad de ver de diferentes realidades los personajes, de otras perspectivas, y eso está buenísimo, ¿no? A explorar, a buscar esto que hiciste vos, tu propio laboratorio, ¿no? Buscar sus propias conclusiones, indagar. Así que, bueno, Jorge, la verdad, estamos llegando al final, pero porque el tiempo, si no nos vamos a estar grande, pero estoy muy agradecida, muy contenta de haberte tenido con nosotros. Fue realmente enriquecedor todo lo que dijiste. Si bien sabes que poderoso este libro, por favor, avísanos, porque va a estar súper interesante. Y nada, vamos a seguir en contacto porque hay muchas de las cosas de las cuales nombraste que nos interesan mucho. Estoy invitado para pasada la cuarentena, estoy invitado a dar un taller de actuación en cine. Dicho sea de paso, los apuntes los titulo Apuntes para no actuar. Qué bueno. Qué bueno. El amigo Moyano, que no es el camionero, es
Hernán Moyano, me invitó a La Plata. Tengo que irme después de la cuarentena. Bueno, vas a venir para acá. Sí, claro. No sé si me estar ahí con tu amigo, pero sí. Mi amigo, pero yo te invito a un asado. Ah, perfecto. Ah, sí, ahí está. Yo te invito a un asado, así que... Y si hay asado, Belisario no va a faltar. Eso tenemos por seguro. Belisario tiene un don que muy pocos tienen, que él que generalmente es la razón por la que yo puedo llegar a este concepto de adorar a una persona. Tiene gracia. Sí, total. Entonces, como tiene gracia, tiene impunidad. Tiene impunidad. Sí. Que se le permite, yo a las personas que tienen gracia le permito muchas cosas, porque la verdad es que no hay gracia sin soltura, no hay gracia sin juego, y él tiene todas esas cosas, así que sí. Totalmente, lo que no significa que sea una buena persona. No es otra cosa. Que sea una buena persona, que se bañe seguido, ya es otro tema. Eso es otro tema. Jorge, muchas, pero muchas gracias, de verdad, te mando un beso enorme. Ahora ya nos seguimos, ya entendimos todo, ¿no? Todo, entendí. A la gente que nos está viendo, una cosa. Sí. Nos está viendo, todos los que puedan colaborar en este momento, con los artistas, con los actores, con los teatreros, con los cantantes, con los bailarines, con los eléctricos. Hay mucha gente en nuestros pares que la está pasando muy mal. Porque al cerrarse los cines, el teatro, las clases, los gimnasios, la música, todo lo que podamos meternos en algún sitio en el cual sea colaborar con los artistas, con los que hacen, con los que nos regalan sus canciones, con todos, con los eléctricos, con los técnicos, con la producción de cine. Acerquémonos, porque la verdad es que desde bolsas de alimentos a poner 10 pesos en una cuenta ayuda. Es mucha la gente que no está pasando bien, entonces ahí es dar una mano, ¿no? Sí, y esa parte también es lo que nos va, quizás los artistas sea lo que más nos cuesta, ¿no? Volver a la normalidad. Todo esto, así que es fundamental lo que estás diciendo, y vamos a ver si organizamos alguna medida, así que vamos a estar en contacto para ver qué podemos hacer, porque obviamente sabemos que hay mucha gente del Faro que está pasando muy mal, así que gracias por esa propuesta, Jorge. Después nos ponemos en contacto y hacemos algo. Un abrazo, gracias. Bueno, te mando un beso enorme, gracias por estar ahí. Gracias. Bueno, llegando al final, ahí mientras se desconecta Jorge, quiero agradecerles a todos por estar. Recuerden que pueden entrar a la página linatazaragoza.com, tienen el módulo 1 y el 2. Fue un lujo para mí haber compartido este vivo con el señor Jorge Román, y nada, y me quedé como con tanta información y tantas cosas ricas que ha dicho para nosotros como actores y para nosotros en nuestro trabajo personal, ¿no? La vida misma. Chicos, gracias. Me encanta tenerlos así. Bueno, les mando un beso a todos, gracias por estar, y estén atentos, atentísimos, porque en la semana vamos a estar diciendo en las redes la sorpresa que tenemos para el próximo vivo, el próximo viernes. Así que estén ahí, atentos. Les dejo un beso enorme, gracias Jorge otra vez, y nos estamos viendo prontito. ¡Mua!